Yo. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de investigación sobre matrices y nosotros nos tocó el grupo 3 y que está integrado por Orno Mancheco, Carlos Eusebio, Gutiérrez Ramírez, Lorenzo Javier, Guerra Chinchay, Kervin Lionel, Enciso Rivas Oscar, Ismael Alexander. Le voy a presentar a mi compañero. Bueno, en este momento le voy a hablar sobre introducción. En este presente trabajo de investigación sobre el tema de matrices, se plantea sus teorías, tipos y ejemplos con códigos para poder manejar nuestras habilidades como ingenieros, y aquí en un futuro poder incrementar nuestros conocimientos acerca de matrices, ya que esto nos permitirá hacer un mejor ingeniero en un futuro y tener una mejor lógica de programación. Las bases conceptuales. James Joseph Sylvester y Arthur Cayley son los mejores matemáticos de su tiempo. Ambos llevaron abogacía y tenían una gran amistad, ya que ambos tienen interés por la matemática. Sylvester en el año 1850 fue el que dio el nombre de matriz y lo definió como un arreglo cuadrilongo de términos, con el propósito de que su significado fuera madre de los determinantes. Cayley en 1853 hizo una publicación donde apareció por primera vez la inversa de una matriz. Al paso del tiempo, Cayley hace la publicación de su Memoir on Theory of Matrices. En esta se puede encontrar la primera definición abstracta de matriz, junto con el desarrollo de la álgebra matricial, que define las operaciones básicas de suma, multiplicación y multiplicación por escalares, así como la inversa de una matriz invertible. Por esa razón, Arthur Cayley se le considera como el creador de la teoría de la matriz. Es necesario mencionar que los matemáticos chinos fueron los primeros en iniciar la investigación de esta materia. Además, las operaciones básicas como la suma y multiplicación de matrices aparecen en los trabajos anteriores de Euler, Lagrange y Gauss. La teoría de las determinantes de matrices se retomó por los matemáticos chinos en el siglo II a.C. Esta idea de los determinantes nace en Japón y Europa casi al mismo tiempo. Sin embargo, Sekikawa es la primera en publicar un trabajo acerca de los determinantes. En el año 1683, Seki escribe un manuscrito sobre el método para resolver problemas disimulados. En esta podemos ver que Seki puede calcular determinantes de matrices cuadradas, pero en términos no tiene relación sobre la idea de determinante. La aparición de la noción de determinante en Europa fue en 1693, en una carta de Lewis a William Mann de Hospital. Lewis utilizó el término resultante para ciertas sumas combinatorias de modelos. Mm, 2 años después de su muerte, los primeros resultados precisos se aprobó la regla de Kramer para sistemas pequeños de 2 por 2 y 3 por 3. Gabriel Kramer anunció la regla general para sistemas n por m. Sin embargo, más adelante, en 1764, Etienne Bezout muestra nuevas fórmulas para computar determinantes. Lo mismo hace Alexander Theophile. En estos modos novedosos son criticados por Pierre Simon y Laplace, señalando los imprácticos. El término determinante fue usado por primera vez por Gauss en sus disquisitos aritméticas, anunciados en 1801, en donde estudia las formas cuadráticas. Gauss usó este término determinante completamente las propiedades de las formas cuadráticas, pero este concepto no es el mismo que se conoce hasta el momento. En 1812, Cauchy introduce el término determinante en el sentido moderno y prueba que det AB es igual a det de bet. En 1841, Jacobi publicó 3 tratados sobre determinantes. En ellos aparece por primera vez una definición algorítmica del determinante.
y con la novedad que las entradas en el determinante pueden ser números o funciones. En ese mismo año, Cayley publica la primera contribución en inglés de la teoría de determinantes. En esta publicación se usan dos líneas verticales sobre ambos lados del arreglo de los coeficientes de la matriz para detonar el definitivo. Las conferencias de Weierstrass fueron realizadas en 1903, después de su muerte. Otro punto a destacar es las determinantes que aparecen antes que las matrices. En este momento le paso con mi otro compañero, Kelvin. Bueno, me presento, me llamo Kerwin Leonel Guerra y voy a expresar antecedentes uno. Vázquez en el 2014 hace una tesis titulada Innovación matemática en el estudio de matrices en la educación básica regular peruana aplicando criterios de identidad, estudiando las matrices de orden M e por N. La ley de la educación 28.044 permiten a los docentes trabajar con temas que no están dentro del currículo, permitiendo extender los conocimientos de los estudiantes. En el antecedente 2, Scout en el 2015 hace una investigación denominada Determinación y propiedades de H matrices. En esta investigación destacan 3 puntos: la determinación literaria o automática de las H matrices, las propiedades inherentes de la H matrices y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Antecedente 3. Chevy en el 2015, en su tesis denominada Tesis de igualdad de matrices de dispersión basados en signos en el contexto de alta dimensión, explicando los nuevos problemas que surgen al introducir el contexto de la alta dimensión, teniendo como objetivo obtener más información de nuestras multidimensionales. Bueno, le voy a pasar a mi otro compañero. La investigación, bueno, nuestro objetivo general es en esta investigación es conocer todo tipo de matrices, así como también ejemplificarlos en códigos C++. Nuestro objetivo secundario, por así decir, es conocer tipo de matrices. También conocer operaciones con matrices y ejemplificar las matrices con código de programación. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Yo soy Oscar Ismael Alexander Ciso Rivas y les voy a hablar acerca del desarrollo. Concepto de matriz. Se denomina matriz a todo conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando filas y columnas. Esta sería un ejemplo de una matriz. Cada uno de los números que consta la matriz se denomina elemento. Así, los elementos de nuestra matriz del ejemplo anterior serían los números que contienen. El número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión de una matriz. Una matriz de m filas y de n columnas podemos definirla como A, m por n. Siempre el número de la izquierda en el superíndice indica las filas, mientras que el de la derecha, las columnas, o AJ, está entre paréntesis, y un elemento cualquiera de la misma que se encuentre en la fila y en la columna J por A y J no lleva paréntesis. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila I, la columna A y la pertinente. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo del anterior, de muestra la matriz A. Tendríamos que sus elementos, al distinguirlos por posición, serían A11 es igual a 1, A12 es igual a 7, A13 es igual a 9, A14 es igual a 11, A21 es igual a 4, A22 es igual a 3, A23 es igual a 10, etc. Además, su dimensión es de 3 filas y 4 columnas. Por lo tanto, podemos denotar que A como A3 por 4 o también como A34. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas. Son iguales en forma matemática. Si tenemos las matrices A y B. Disculpa. Siguiente diapositiva. Entonces A y B son iguales. Si M es igual a P y N es igual a Q y A y J es igual a B y J para cualquier I y J, ejemplo dadas de las matrices que expliqué anteriormente.
Tenemos que A y B son iguales, ya que tienen la misma dimensión, y los elementos de las mismas posiciones también son iguales. Sin embargo, A y C no son iguales, ya que A22 es igual a 1, pero C22 es igual a 0. Siguiente diapositiva. Operaciones con matrices. Suma de matrices. Dadas las dos matrices de la misma dimensión, A es igual a IJ y R es igual a P y J, se define la matriz suma como A más R. Es igual a AIJ más RIJ, es decir, aquella matriz cuyos elementos se obtienen sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición. Suma elemento a elemento. Ejemplos dadas de las matrices. Aquí podemos ver la matriz A y la matriz B. Y acá su suma estaría dada por A más B, y ahí podríamos ver el ejemplo que antes había explicado. Siguiente diapositiva. Tipos de matrices. A continuación te explicamos las características de los tipos de matrices más importantes. La matriz fila es aquella matriz que solo tiene una fila. En este caso sería 3, 6 menos 2. La matriz columna es aquella matriz que solo tiene una columna, aquí como puedo ver en el ejemplo. La matriz traspuesta. La matriz traspuesta es la matriz que se obtiene al cambiar las filas por columnas y se representa poniendo una T arriba de la derecha de la matriz. Aquí podemos ver un ejemplo. Y ahora la matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene el mismo número de filas que columnas. M es igual a N. Por ejemplo, la matriz cuadrada de orden sería, aquí podemos ver un ejemplo. Siguiente diapositiva. La diagonal principal de una matriz cuadrada son los elementos que van desde la esquina superior y la izquierda hasta la esquina inferior derecha. La diagonal segunda de una matriz cuadrada son los elementos que van desde la esquina inferior a la izquierda hasta la esquina superior derecha. Te recomendamos que veas todas las propiedades de las matrices cuadradas, ya que seguramente son el tipo de matrices que más utilizan, y por lo tanto son muy importantes para la álgebra lineal. La matriz triangular. Una matriz triangular es aquella matriz en la que todos los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son cero. Las matrices triangulares se dividen en dos tipos: las matrices triangulares superiores, cuyos elementos por debajo de la diagonal principal son cero, y las matrices irregulares inferiores, cuyos elementos por encima de la diagonal principal son cero. Para entender del todo las diferencias en ellas, puedes consultar los ejemplos de las matrices irregulares. Y acá podemos ver las diferencias de la matriz triangular superior y la inferior. Siguiente diapositiva. Matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no están situados en la diagonal principalmente son cero. Puedes ver las propiedades y más ejemplos de matrices diagonales en este enlace. Aunque esas matrices parecen muy simples porque tienen muchos ceros, en realidad son muy importantes para las matemáticas. De hecho, existe todo un procesamiento para diagnosticar una matriz, de modo de que las matrices diagonales tienen una gran importancia. Matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Si quieres, puedes hacer más ejemplos de esas matrices escalares. Y aquí está el ejemplo de esta imagen acá. Siguiente diapositiva. Matriz identidad o unidad. La matriz identidad es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal son principalmente cero. Como toda matriz diagonal, parece un tipo de matriz muy sencillo, pero que no tiene engañe su apariencia. Es una matriz muy utilizada debido a sus propiedades. Por ejemplo, se usa para invertir una matriz, y te recomendamos que veas las propiedades de la matriz identidad para que puedas comprender cuándo utilizarlas. Matriz nula. Es una matriz nula es cuando la matriz en la que todos sus elementos son cero. Puedes ver esa matriz, no es nada compleja.
pero aunque no la parezca, tiene su utilidad. Puedes ver sus aplicaciones en una página de las propiedades de la matriz nula. Ahora la matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz en la que la diagonal principalmente es un eje de simetría. Siguiente diapositiva. Debido a las propiedades de las matrices simétricas, el resultado de las poner una matriz simétrica es la matriz. La matriz antisimétrica es una matriz en la diagonal principal y está llena de ceros. Además, es un eje antisimétrica. Operaciones con matrices. Suma y resta. La unión de dos o más matrices solo puede hacerse si dichas matrices tienen la misma dimensión. Cada elemento de las matrices pueden sumarse con los elementos que coincidan en posición en diferentes matrices. En el caso de restar dos o más matrices, se sigue el mismo procedimiento que usamos para sumar o más matrices. Las matrices comparten la misma dimensión, sumar o restar los elementos con la misma posición de matrices distintas. Y acá podemos ver un ejemplo de la matriz suma y resta. Como hemos dicho, en la primera comparamos sean matrices de igual dimensión. En este caso son dos matrices, 2 por A, 2 por 2. A continuación sumamos los elementos que contienen las mismas coordenadas, por ejemplo D y también la H, que comparten la misma posición en matrices distintas. La posición denota como P para D y H es P22. Ahora voy a dar el pase a mi siguiente compañero. ¿A quién le toca? A ti. Ah, ya, ok. En el ejemplo práctico tenemos estas diferentes matrices, ¿no? De que es A y B. En A tenemos 2 por 3 y en B tenemos también 2 por 3. Estas dos matrices se pueden sumar y restar. Cuando restamos matrices sería como en álgebra general, ¿no? Multiplicamos por -1 la matriz que tiene el signo de restar hacia adelante, ¿no? En este caso es la matriz B. Y en el caso de multiplicación, generalmente la multiplicación de matrices cumple cierta propiedad, ¿no? Que es no conmutativa. Es decir, que importa el orden de los elementos durante la multiplicación, ¿no? Y existen casos llamados matrices conmutables, ¿no? Que sí cumplen la propiedad, ya sea la expresión, ¿no? Sean RY por dos matrices, ¿no? No conmutativas. También tenemos, ¿no? De que sean R y X dos matrices conmutativas implica que Rx y XR se multipliquen, ¿no? Como se muestra en la siguiente expresión, donde tenemos estas dos matrices, ¿no? Que se multiplican y se van a reemplazar según el orden como se verifica acá, ¿no? En este ejemplo. También tenemos de que el orden de multiplicación será a tomar en primero en, en las filas, ¿no? De la matriz E, y luego multiplicarla, ¿no? Por la primera columna de la matriz F y sumar sus elementos, ¿no? Podemos multiplicar una matriz por una escalar Z, ¿no? Cualquiera. En este caso, como se mira en el segundo ejemplo, también tenemos que cada elemento de la matriz queda multiplicado, ¿no? Por la escalar Z, que vendría a ser igual a 2, como se muestra en este siguiente ejemplo. Y luego también tenemos lo que es la utilización, ¿no? De los códigos de programación para la resolución de los ejercicios de multiplicación de las matrices. En este caso hemos utilizado la C++, ¿no? Tenemos, ¿no? Como primer paso se declaran lo que son las variables con su respectiva codificación. Como se muestra, ¿no? En la imagen, se ha utilizado estos códigos de programación, es necesario. Y hay que respetar, ¿no? El orden en cual se va a catalogar. Después es necesario probar si es que hemos colocado bien los códigos, se los ejecuta y se prueba, ¿no? Si que no salga ningún error.
Luego se colocan los demás códigos de la matriz, ¿no? Ya sea A, la matriz A y también la matriz B. También se verifica que no falte ningún código y luego se procede a ejecutarlo, pero en este caso ya nos pide que demos valores, ¿no? A cada elemento y automáticamente ya nos va a generar la respuesta, ¿no? En este caso lo bota en forma de columna, pero la respuesta vendría a ser en 34, 35, 29, 47 y en el otro lado, en la otra columna sería 33, 36, 22 y 38. Ya, en el caso también de suma y resta de matrices con ayuda del código de programación C++, de la misma forma, ¿no? Se va a generar primero los códigos bases, como se muestra en la imagen, se complementan, ¿no? También, y se prueba, se ejecuta si es que están bien codificados, no genera ningún error, y luego, para facilidades, se agrega este siguiente código, ¿no? Y este código nos va a ayudar al momento de realizar nuestra operación, nosotros escoger si es que va a ser una suma o una resta. Nosotros ya le damos, digamos, apretamos 1 para que nos ejecute una resta o ejecutamos 2 para que haga una suma. Depende cómo nosotros queramos que lo ejecute, como se muestra acá en esta indicación, ¿no? Codificamos eso, ¿no? Para que lo interprete y también colocamos, ¿no? Cómo queremos que se vea el resultado de la matriz C, y es así como se vería. Una vez ejecutado, también se ingresan los valores y ya nos va a permitir tener el resultado de la matriz según la opción que deseamos, porque al momento de ejecutar nos pide, ¿no? ¿Qué operación deseas realizar? Como hemos dicho, 1 vendría a ser suma y 2 resta. En este caso le hemos puesto 1. Si queremos resta le pondremos 2. Y ya como conclusiones tenemos que, primera conclusión, se logró conocer los tipos de matrices, las cuales serían fila, columna, transpuesta, cuadrada, triangular, diagonal, escalar, identidad o unidad nula, simétrica y antisimétrica. En la segunda conclusión es conocer las operaciones con matrices y esto cómo sería, ¿no? Tanto en la suma y en la resta. Y la otra conclusión sería que se logró, ¿no? Ejemplificar las matrices con código de programación C++. Como recomendación, eh, tendríamos de que debemos seguir practicando, ¿no? Lo que es los diferentes tipos de programas que hay, ¿no? En lo que es programación, para poder así mejorar nuestros conocimientos. Bueno, eso sería todo. Esta es la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.